Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y con la anuencia de nuestro mayor general Fabio Enrique Sabarce Pavón, le damos la más cordial bienvenida a esta clase de doctorado en Seguridad Ciudadana, donde hoy tendremos como título Desafíos de la gestión del riesgo de desastre y la gobernanza. Tendremos como un gran ponente a nuestro licenciado Luis Ernesto Díaz Curvelo, quien es egresado de la Escuela Nacional de Hacienda. También es egresado del segundo curso superior del Comercio Internacional. Tiene maestría en Seguridad y Defensa de la Nación. Tiene un diplomado en Pedagogía Militar de la Universidad Militar Bolivariana. Curso de Protección Civil y Administración de Desastres del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Tiene un curso de Gerencia de Crisis del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Curso de Maestría en Saltos Helitácticos de la Fuerza Aérea Venezolana. Curso de Control de Accidentes Aéreos, egresado de la Universidad de Arizona. Tiene un curso también de la Fuerza Aérea Venezolana de Investigaciones de Accidentes Aéreos. Curso de Seguridad Hemisférica de la Universidad de Defensa de Washington. Profesor en la Maestría de Seguridad y Defensa de la Universidad Militar Bolivariana. Tiene un curso de Estrategia y Políticas de la Universidad de Defensa de Washington. Curso de Desarrollo Organizacional de la Internacional ONU. Tiene diplomado en Comercio Internacional del Instituto de Economía. Administración y Comercio del Control del Tiempo de la Universidad de Carabobo. Técnico especializado en arancelario. Importante bajo régimen de cambios preferenciales. También tiene gerencia por objetivos y tiene un curso de piloto privado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Centro de Instrucciones de Aeronáutica Civil. Un curso de técnica de rescate aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Seminario de Desarrollo de Defensa Fronterizo del Ministerio de la Defensa. Seminario de Investigación Financiera y Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro. Egresado como perito identificador del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Tiene un curso de dactiloscopia del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Curso de Migración y Fronterizos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Seminario de Emergencia por Huracanes en Tampa Bay, Florida. Seminario de Sistema de Comando de Incidencia de Tampa Bay, Florida. Y diplomado de Pedagogía Militar de la Universidad Militar Bolivariana. De sus cargos más desempeñados y relevantes, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Haití. Actualmente, director nacional de Protección Civil y Administración de Desastres del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Director de la Academia Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Sin más preámbulos, y con un honor de tener a este excelente ponente en el día de hoy, nuestro licenciado Luis Ernesto Díaz Curvelo. Gracias, no te voy a pagar. No, por pagarnos no te pago. Buenas noches a todos, bienvenidos. La verdad que me siento orgulloso y gracias al general, la mayor general Fabio Sabarce, general Guzmán Leiva, que me han dado esta oportunidad de dirigirme a ustedes en este tema que por demás es bien interesante, bien actual y es necesario para todos, porque en esta ponencia, yo ayer estaba en una ponencia también y hablaban de gestión pública. Y yo hacía comparación que para mí gobernanza y la gestión están muy relacionadas, muy estrechamente combinadas y al final es lo mismo. Y quiero comenzar que vean un video de algo que está muy actual, está de moda, para que estemos en contexto. Ayer, por lo menos en la madrugada, hubo un terremoto de 5 grados en la costa oeste de donde está Panamá, Colombia, y hubo de 5 grados de profundidad y de 5 kilómetros, perdón, 5 grados de magnitud y 5 kilómetros de profundidad. Y eso quiere decir que mientras la profundidad sea más corta, más cercana a la corteza, puede ser más dañino, más peligroso. Y quiero que vean, tenemos 2 videos, pero quiero que vean uno para que interpreten lo que es una gobernanza
y la necesidad de estar bajo unas coordinaciones generales. Adelante. Voy conversando. Este es un video del 5 o 6 de febrero de este año, de lo que pasó en Turquía, y vamos a ver por qué pasó esto y la mala gobernanza que se tuvo en el gobierno turco. Adelante. La catástrofe más letal del último siglo en Turquía. El terremoto en la región fronteriza entre Turquía y Siria es ya uno de los peores desastres naturales ocurridos en la última década. Decenas de miles de personas han muerto y casi 2 millones más necesitan ayuda tras resultar heridas o perder sus hogares. Ya lo tengo. Vámonos. Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki. Las estadísticas ciertamente muestran que aunque catástrofes naturales como los terremotos son en buena medida imprevisibles, las sociedades sí pueden prepararse para afrontarlas mejor y mitigar el impacto de estos fenómenos. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades turcas por la magnitud? Biz de kiracıydık uzun ve buranın adına vuruldular da geldiler. Ve bağım adına. Cedetten bir yer depreme dayanıklı diye aldık. Tahmin ettiğimiz gibi olmadı ama. Devletimiz buradaki müteahhit. Our state should go after the contractors, the engineers here. People didn't actually build us houses. They built a death mansion. Estas son algunas de las denuncias de damnificados turcos tras el devastador terremoto de magnitud 7,8, registrado en las horas de la madrugada del 6 de febrero, y seguido de una violenta réplica de magnitud 7,5 horas más tarde. En los días posteriores, decenas de empresarios del sector de la construcción fueron arrestados, algunos incluso cuando intentaban huir del país. De esta manera, las autoridades reaccionaban a las crecientes críticas de que muchos de los edificios que se desplomaron como castillos de naipes en las zonas del terremoto fueron construidos sin cumplir con las estrictas normas antisísmicas de la legislación turca. Y es que Turquía está en realidad familiarizada con los temblores y terremotos, al encontrarse en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Su territorio está ubicado casi íntegramente sobre la placa de Anatolia, que limita en el norte con la placa euroasiática y en el sur con la placa arábiga. Los terremotos del 6 de febrero tuvieron lugar cerca de la falla de Anatolia Oriental. Esas dos fallas geológicas explican que Turquía haya sufrido múltiples terremotos a lo largo de su historia. En el último siglo, algunos devastadores, como el de Erzincan en 1939, que dejó unos 33.000 muertos. Y en 1999 el terremoto de Izmit, que mató a más de 17.000 personas. Este último sismo fue un momento clave, porque las autoridades comprobaron que muchas construcciones en la región afectada eran muy endebles. In der Region rund um das Marmarameer festgestellt, dass nicht Sand dass nicht Beton und Sand verwendet wurde, sondern Meeressand und Strandsand sozusagen, und dass auch in der Baumasse vorwiegend auch Meerestiere gefunden wurden. Das war ein Indiz dafür, dass viele Bauunternehmer Pfusch betrieben haben, viele Bauunternehmer versucht haben, möglichst billig etwas zu produzieren und dadurch den möglichst höchsten Profit zu schlagen. Nach 1999 wurde dann angekündigt, dass man verstärkt darauf achten wird, in Zukunft, dass Bauvorhaben viel detaillierter unter die Lupe genommen werden und viel detaillierter auch nachgehalten werden, ob das Material wirklich auch den Standards entspricht. After the 1999 and three times in Turkey, we upgraded the regulations, construction regulations in engineering in Turkey. So our regulations, our bylaws, and our building codes are highly standardized in this country. But you should abide and you should accept that these rules and regulations, and with these regulations that you should do your construction. En otros lugares, las experiencias de los últimos años muestran que la prevención y las construcciones antisísmicas pueden ayudar a minimizar el impacto de las catástrofes naturales.
Entre los terremotos más mortales de las últimas décadas, por ejemplo, está el de Haití en 2010, que con una magnitud de 7,0 Richter dejó al menos 220.000 muertos. Algunas fuentes hablan incluso de más. El terremoto registrado en Chile ese mismo año, con una magnitud mayor de 8,8 Richter, le costó la vida en cambio solo a 547 personas. El país sudamericano se ha convertido para muchos en un referente de las medidas antisísmicas. ¿Qué es entonces lo que ha fallado en Turquía en las últimas 2 décadas? Los edificios que han sido construidos después del 2000 tampoco eran tan seguros como deberían ser. Y eso tiene dos razones. El primero, que las normativas no fueron aplicadas adecuadamente por los constructores o las empresas de construcción y por los que tienen que revisar esta construcción, que es el Estado. Y el segundo es porque, volvemos a hablar de las construcciones informales, la modificación de un edificio que ya existe, sin tener permiso de modificarlo y revisarlo por los arquitectos y ingenieros del Estado, es una forma de construcción ilegal. Y eso pasó también y pasa muchísimo en la zona. Man muss aber auch bei der Bauausführung auf sehr viele kleine Details achten. Und das genau macht das Problem, selbst wenn sicher und richtig geplant worden ist bei der Bauausführung. Und das machen dann meistens lokale und einfache Firmen, die vielleicht das Know-how in dem Sinne nicht haben, dann vielleicht auch nicht so willig sind, diese vielen kleinen Details einzuhalten. Pero gran parte de la responsabilidad, creen algunos expertos, recae en las grandes constructoras y también en el Estado. Sowohl die Behörden, die überwachen müssen, als auch die Firmen, die es machen müssen. Auf beiden Seiten Unwissen, Ignoranz und wie gesagt auch teilweise vielleicht auch Korruption spielt da eine Rolle. Wenn man nicht erdbebensicher oder wenn man praktisch die Sachen vernachlässigt, kann man ein bisschen im Gebäude Kosten sparen. Ja? Dieses bisschen ist aber so gering. Sie müssen wissen, in diesen Erdbebengebieten, wenn man erdbebensicher bauen will, das kostet so etwa 3-5% der Baukosten maximal. Y los problemas in der Türkei in den letzten, ich würde mal sagen, 17 Jahren zu einem Boom ausgeartet. Viele Gegenden, wo Landwirtschaft betrieben wurde, oder viele Gegenden auch in der Nähe des Meeres oder der Küste, die eigentlich wunderschöne Wälder dargestellt haben, sind dem Bausektor zum Opfer gefallen. Es wurde teilweise gesagt, dass Wälder niedergebrannt wurden und der Bausektor ist mittlerweile oder nimmt mittlerweile mafiöse Tendenzen in der Türkei an. Y la política estatal ha favorecido incluso al sector irregular con amnistías. Ahora el problema que en 2018 el Estado turco ha hecho una formalización de las construcciones informales. Eso es una manera de tratar las construcciones informales en muchas ciudades, no es nuevo la formalización de una construcción informal o ilegal. Lo que sí no pasó que la responsabilidad de revisar la seguridad de estos edificios, incluso y sobre todo en un sismo, no ha sido riguroso para nada. Durante los 20 años la oposición y varios expertos con los que he hablado achacan a los 20 años de erdoganismo, a los 20 años en los que las instituciones encargadas de las emergencias, no solo las instituciones del Estado, también incluso asociaciones y ONGs cercanas al gobierno, como puede ser la Media Luna Roja, han sido copadas por seguidores de Erdogan. Nichts, was in der Türkei gebaut oder errichtet wurde, kann mit normalen Ausschreibungen, können normale Firmen, sage ich jetzt mal, die sich an Ausschreibungen beteiligen, könnten das bekommen. Sondern es sind immer wieder Freunde und Bekannte aus dem Umfeld Recep Tayyip Erdogan ernannt worden, die Brücken gebaut haben oder Autobahnen gebaut haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und diese große Seifenblase, die wird irgendwann leider platzen und die wird auch dem Präsidenten dann scheinbar mit Sicherheit auch zum Verhängnis werden. Bueno, fíjese que quise empezar con esto porque esto es el caso terremoto, pero ningún país está exento de que nos pueda pasar un terremoto, una inundación, un deslave, y es la necesidad de una buena gobernanza. Adelante.
¿Qué es gobernanza? Se refiere a las diversas formas en las que los gobiernos, el sector privado, fíjense que estamos uniendo públicos y privados, todos los individuos, las instituciones de una sociedad en general se organizan para gestionar sus asuntos comunes. Ahí podríamos hacer referencia de los cuadrantes de paz. Podríamos hacer referencia de las comunidades organizadas. El concepto de gobernanza incluye mecanismos formales y explícitos, tales como legislación. Todas las alcaldías tienen una ley municipal, tienen su reglamento, tienen sus normas. Entonces, vemos que el nivel más bajo, que es el municipio, ya tenemos legislación, tenemos una política, tenemos unas normas obligatorias y procedimientos administrativos, las cuales las sociedades se organizan. Y asimismo involucra una gama de acuerdos informales e implícitos que intervienen en las relaciones sociales, económicas y políticas en la gestión del territorio y sus recursos. Creo que los que estamos acá conocemos de políticas públicas, hemos estado en cargos de altos niveles, y esto se replica no solo en el nivel más bajo, que son las alcaldías. Lo tenemos replicado a nivel de Estado y lo tenemos replicado a nivel nacional. Entonces, este mismo concepto debemos aplicarlo a todos los niveles de gobierno. En las comunidades, ¿por qué piensan ustedes que los edificios tienen condominios? O las comunidades tienen conformada un grupo de personas que se preocupa por las normas obligatorias, procedimientos administrativos y todas las políticas de cada uno de las ciudades. Un ejemplo más práctico y creo que más ilustrativo. En las casas de uno, las señoras de uno, las esposas, son las que llevan la gobernanza, porque usted le da el dinero y ellas hacen el mercado, limpian la casa, le pagan el servicio, lavan el carro y todo lo que sea necesario. Tienen un buen entendimiento de lo que es una gobernanza entre dos personas o una familia. Y por eso la felicito, porque es así, pues. Y por eso también que el presidente Chávez hablaba muy bien y hizo una inclusión de la mujer en ese factor del gobierno. Y lo estamos viviendo en estos momentos. Que la mujer tiene una figura preponderante en todas las normas. Entonces vemos que esto, gobernanza, insisto, podemos traducirlo a gestión pública. De servidor, como dicen algunos, de funcionario, como dicen otros. Entonces, vamos viendo una relación de ganar en una buena gobernanza. Adelante. Los acuerdos de gobernanza evolucionan, como sabemos, día a día, gobierno a gobierno, y no paran, porque es la parte política. Cuando un buen gobernante, un buen alcalde, un buen gobernador, un buen presidente llega a los acuerdos, evoluciona en el tiempo, en el contexto de una economía política más amplia. Bienvenida. Entonces, vemos que es una relación muy grande, muy necesaria para poder lograr todo esto, ¿no? Porque hablamos de una economía, ya mencioné a las damas, ¿quién mejor que las damas para manejar la economía de la casa y de los demás también? No, creo que no hay. Reflejando sus relaciones sociales, económicas, políticas, y políticas surgen y entretejen en el espacio y en el tiempo, se impregnan y justifican todo a través de los valores simbólicos en connotaciones de la democracia, libertad, derechos humanos o el Estado-Nación. Creo que lo hemos oído
infinidades de veces. Y aquí citan a un señor Chiwatari, este es un señor japonés, que cuando el terremoto de Fukushima hizo unas reflexiones y sacó este enunciado. Adelante. Dentro de este contexto más amplio, fíjese que ahora vamos más amplio de gobernanza del riesgo de desastre, se utiliza para hacer referencia a las disposiciones específicas que establecen las sociedades a fin de gestionar su riesgo de desastre dentro de un contexto más amplio de gobernanza y de riesgo. Nosotros sabemos, y me acompaña aquí, bienvenida la doctora Gurt. Ella es periodista, conoce el tema de desastre bastante, porque yo la acompañé a ella y ella me acompañó a mí en cualquier cantidad de eventos a nivel nacional. Entonces, y internacional también, ¿verdad? Entonces sabe que es un riesgo de desastre. Pero vamos a ver más adelante qué traduce la palabra riesgo. Algunos, espero que puedan entender, porque mucha gente habla de amenaza, vulnerabilidad o riesgo, pero no sabemos en qué orden va esa prelación de amenaza, vulnerabilidad o riesgo. Ahora, ¿quiénes gestionan los riesgos? Las comunidades, los cuadrantes de paz. Ellos están obligados a identificar dentro de su cuadrante cuáles son las zonas de riesgo que ellos tienen allí para poderlos atender, ser atendidos. Y perdóneme que me haga referencia a unas vivencias, ¿no? En un momento dado se fue la luz en el estado de Aragua. Ok, perfecto, normal. Pero entonces hablo con la gente de electricidad, no, fueron apenas 161,000 suscriptores. Pero ¿qué es para ellos suscriptores? Pueden intervenir, no hay problema, con mucho gusto. 161,000 suscriptores equivalen a 500,000 personas, porque un suscriptor equivale a una vivienda. Entonces, para esa persona en un momento dado, no, pero son 160,000 nada más, no pasa nada. Pero tienen 500,000 de personas sin energía eléctrica. Pero el tema no es ese, el tema es cómo hace el gobierno para atender a esas 500,000 de personas. Si no tengo un plan de emergencia de riesgo, una planificación, es difícil. Y por eso que también, insisto, que los cuadrantes de paz colaboran mucho en este tema que es riesgo de desastre. Esto refleja cómo se valora el riesgo con preocupaciones sociales y económicas. Cuando queda afectado en la comunidad, está afectando social y económicamente. No hay otro. Porque usted tiene que darle agua, alimento, custodia, seguridad, todo lo que sea necesario para mantener el orden social en un momento dado cubierto. Esto también lo dijo un señor inglés en el 2011, a raíz de varios terremotos. El de Indonesia han sacado muchas reflexiones que al cabo llevan a esto. Y fíjense que aquí habla, por ejemplo, el hecho de que un país adopte y aplique códigos sismos resistentes de construcción supone tanto un reflejo de la importancia de los edificios seguros para el desarrollo económico y bienestar social como una defensa contra el riesgo de terremoto. Cuando estamos viendo el video, yo tuve la suerte de jefe de la misión esta que estuvo en Turquía, propuesta por el ministro de Interior, Justicia y Paz y aprobado por el presidente de la República.
Antes de salir para Turquía, yo les dije al ministro, vamos a llevarnos, dentro de las posibilidades, unos sismólogos. Él me dijo que sí, pero alguien después me dijo, ¿y para qué los sismólogos? No, sencillo. Yo no soy sismólogo, no soy ingeniero en esta materia. Ellos sí, y apenas llegamos, fuimos a hacer unas inspecciones y conseguimos lo que dice el video. Columnas con arena de playa, columnas con cabillas lisas, caucho, columnas sin cincho de alambre. Entonces, por supuesto, tiene que caerse, no hay otra. Por eso es que en el video hablan, allá dieron una amnistía de 10 años para los constructores, política de Estado, hay que respetarla, para hacer este tipo de vivienda. Pero cuando estábamos reunidos con los sismólogos turcos, el terremoto del 99, por decirle un número, llegó a 1.5 de intensidad. El de febrero de este año llegó 2.5, o sea, el doble de intensidad del último del 99. Y por supuesto, no tienen parangón, no tienen conciencia, no tienen medio de comparar. Entonces, fíjense que aquí, código sismo resistente, ¿qué dice? Están las normas COVENIN, fondo norma, los fondos de FUNVISI. Hay que reformarlas cada vez que ocurre un sismo de cierta magnitud. Hay que revisar, bienvenido, hay que revisar, e inspeccionar, hacer medicina forense con el edificio que se haya caído y ver con qué norma fue construido. Porque desde 1812, el terremoto de Caracas, hemos ido modificando las normas sismo resistentes. Ojo, no hablamos de antisísmica, sino sismo resistentes, que son diseñadas para cumplir con un efecto de resistencia en un terremoto de cierta magnitud. Y los edificios son diseñados, construidos bajo ese criterio. Entonces, ¿qué ocurre? Actualmente se está revisando la ley de FUNVISI, la ley del INAMET, la ley de energía alternativa, la de los bomberos y la de protección civil. Yo estoy en esa comisión y yo le decía a la gente de FUNVISI, está bien, pero FUNVISI dicta las normas específicas, claro. Tienen que tener un estudio de suelo. Y si se cae el edificio, ¿quién es responsable? ¿Quién dio el permiso de construcción? Las alcaldías. Ellos tienen un ingeniero municipal, aprueban los permisos, pero lo habremos hecho con las normas sismoresistentes. Habría que revisar y ver si se cumplieron las normas. Pero no solo en sismo, compañeros y compañeras. Cuando yo construyo, y le pongo otro ejemplo también malamente vivido. En el año 2010 hubo un terremoto en Haití de 7 puntos tantos grados, devastó todavía está devastado, no se ha hecho mucho. Y unos haitianos se vinieron para Venezuela. Papá, mamá y tres niños. Los 5 murieron ahogados en el valle. ¿Pero por qué? Se hicieron unos embaulamientos. ¿Quién es ingeniero acá o arquitecto? Ninguno. Lo peor que puede hacer es un ingeniero, un arquitecto, es embaular las quebradas. Porque esas quebradas de ese momento empezaron muy bien, en un ancho de 5 metros, 6 metros de ancho, y para que el agua cayera. Pero cuando terminó el desagüe, estaba en 1 metro. Entonces, de 5 metros lo llevaron a 1 metro. Entonces, de 1000 litros por metro cuadrado, lo llevaron a 5000 litros por metro cuadrado. Para mala suerte, la mala gobernanza permitieron que el señor construyera la casa sobre la boca de visita de la quebrada. Se ahogaron los niños
y el papá y la mamá. Entonces se salvaron del terremoto de aquí y murieron ahogados aquí en Venezuela. Es una mala práctica. Y no solo con el ejemplo del terremoto. Y todos sabemos cuando nos dicen una quebrada seca, no lo crean. Vuelve a su causa. Vuelve a su causa. Es lamentable, pero la realidad es esta, ¿no? Que debemos ver qué estamos haciendo. ¿Por qué en el caso de protección civil se evalúan los sectores? Porque el más viejo, así como yo, me va a decir, por aquí pasa la quebrada y cuando se desborda, afecta a esta casa. El más antiguo. Entonces son datos que uno tiene que ir recopilando información de las afectaciones en un momento dado. Les adelanto que yo tengo un CD que voy a hablar para que ustedes los tengan también, que habla de todos los eventos catastróficos en Venezuela. No me van a echar a mí la culpa, desde 1530. Todos los eventos significativos en Venezuela están reflejados ahí. Y mucha gente dice, bueno, es que La Guaira es única, con el evento de La Guaira es único. Mentira. Aquí había un señor que vino de visita a Venezuela, se llamaba Alejandro von Humboldt. Fue el primero que documentó que el Ávila se desbordaba. Entonces tenemos von Humboldt, tenemos el año 46, 47, 48, 49, 50, 51. La Guaira se desbordaba, todas las mismas quebradas, la quebrada Osorio, la quebrada de Macuto, la de Tanaguará, todas se desbordaban. Y nunca hicimos nada. Las consecuencias la vimos en el 99 cuando Vargas. Adelante. Dentro de la gestión de riesgo de desastre, tenemos 3 enunciados que son bien interesantes, ¿no? La gobernanza del riesgo de desastre, una cultura de prevención y resiliencia. Eso quiere decir que es capaz de reformarse, de actuar y superar cualquier evento. Y una gestión de desastre. Aquí, fíjense, yo les comenté inicialmente qué es un desastre. En estos días teníamos un debate, el general Leiva, ante la presentación de bomberos que hizo la general, la que le hizo muy bien. El general me decía la pregunta de las 60.008. ¿Qué es una emergencia y qué es un desastre? Y lo vamos a ver. Una emergencia es aquella que puede ser solucionada con los recursos propios del municipio. Es una emergencia y el ejemplo es, ¿a quién llamamos nosotros cuando hay un incendio, hay un choque, hay una pelea? Solamente hay dos organizaciones, los policías y a los bomberos. No hay más nadie. Entonces, la policía y bomberos solucionan el evento con sus propios recursos y en el menor tiempo posible. Esa es la emergencia. ¿Cuándo se convierte en desastre? Cuando los recursos para atender esa emergencia son sobrepasados o no tienen los recursos. Entonces tiene que acudir a otra instancia que en este caso es desastre. Y en el 332 de la Constitución hablamos de un cuerpo de Policía Nacional, hablamos 6 CPC, hablamos de un cuerpo de bomberos y bomberas, y fíjense que no hablamos de un cuerpo de protección civil, hablamos de una organización de protección civil y administración de desastres. Cuando el legislador hizo eso, ¿por qué? Porque la organización somos todos los que estamos aquí, inicialmente. Funciona todo el Estado. Y vean la relación, porque cuando le dije de emergencia, bombero y policía, pero cuando hablo de desastre, estamos todos incluidos allí, donde cada uno de los recursos, que es la buena gobernanza, están obligados a participar en esto, porque esto no es de uno solo, porque fíjese lo que interesante que es este trabajo. Ante el año 99 existía lo que era Defensa Civil. Y Defensa Civil era un organismo atencionista 100%.
Adelante, buenas noches, bienvenido. ¿Qué hace? Defensa Civil era una organización atencionista que salía en Carnaval, Semana Santa, Navidad, a atender. Y vean el cambio que ha dado desde que la Constitución del 99 se cambió a Protección Civil. Y puedo hablar con propiedad que mucha gente que no sabe qué ha pasado. El día que hubo el deslave de Vargas, recordemos que eran elecciones de la Constitución, ¿verdad? Era un día miércoles para día jueves. Y el evento de Vargas no comenzó hacia los corales, Caraballeda, Macuto, no. El evento de Vargas comenzó hacia el oeste, Picure, Catalamar, La Salina, y los primeros muertos fueron de ese lado, del lado oeste. Y aunque alguno tenga dudas, en ese momento se le presentó al presidente de la República un decreto de emergencia para que decretara una emergencia nacional por lo que venía. Y se hizo y el presidente Chávez lo firmó. Ahora, ¿quién puede imaginarse la magnitud de agua caída? Estamos hablando sobre más de 1000 litros por metro cuadrado. Imaginémonos el pipote de agua de gasolina, son 200 litros, ¿verdad? 5 pipotes de agua, uno sobre otro, de agua. 1000 litros, 1100 litros exactamente. No hay país, no hay gobierno, no hay nadie que aguante ese tipo de eventos ni de desastre. Y está comprobado, los Estados Unidos que dicen, pregonan y dicen que son los mejores, a cada ratico están muriéndose. Si no es por tiro, es por eventos de tornados, huracanes e inundaciones. Y no solucionan su problema. Gobernanza de riesgo de desastre. El gobierno tiene que saber cuáles son los factores de riesgo o de amenaza que pueda tener una comunidad. ¿Y cómo lo logra? Con las comunidades. Una cultura de prevención y resiliencia, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la necesidad que tenemos de educar en edad escolar sobre estos temas, que siempre lo vamos a tener. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Quién? Pregunto y me pueden responder algunos. ¿Quiénes tienen hijos? Todos. En general, ¿usted le ha enseñado a su hijo a manejar el 911? Bueno, utilizar el teléfono de emergencia. Marcación 2, pero ¿alguna vez lo ha puesto en práctica? No, es cierto, lamentablemente, ¿no? Sí, mis hijas estaban muy pequeñas, yo les enseñé y me paré un teléfono público y le dije, mira, mire, estoy enseñando a mi hija a utilizar el teléfono de emergencia. Y la puse. Esa es parte de prevención que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Cierto? Deberíamos tenerlo. Usted es militar, usted no puede echar para atrás. Excelente. Bien, la amenaza siempre va a estar allí. Que amenaza por vulnerabilidad por riesgo, es igual a riesgo. La amenaza siempre va a estar.
siempre va a estar. Y lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Eso le hizo un japonés, que hizo Watanabe, se llama el japonés. Él dijo que, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad y el resultado es riesgo o daño que pueda causar esa amenaza. Pero el factor clave en la prevención sería, devuélvela. Ok, el punto clave es la vulnerabilidad que pueda tener la colectividad, la ciudadanía. Lo vimos en el video. ¿Cuál era la amenaza del terremoto? Siempre la íbamos a tener. Ahí no hay duda. Pero ¿cuál es lo vulnerable? Las edificaciones que hicieron con cabillas lisas, no le hicieron cincho, arena de playa con cemento y por supuesto un terremoto. Y el riesgo viene dado, yo no sé si lo vieron en el video. Ahí hablaban y lo ratificó el presidente Erdogan ahora recientemente. Ahí apenas se cayeron 55.000 edificios. ¿Quién aguanta 55.000 edificios caídos? Nadie, es mentira, es mentira. Eso que le digan, no, nosotros, es mentira, es mentira. Y el que no se cayó, había que tumbarlo. Yo estuve en la provincia de Adiyaman, y ahí la ciudad, 600.000 habitantes, había que tumbar todos los edificios. Y edificios, ojo, no edificios majunchi, de 6, 7, 10, 12 pisos, en una ciudad cosmopolita como esa. Y se cayeron. Y ese es el riesgo. El riesgo viene dado por los daños que se puedan causar por una amenaza y la vulnerabilidad. No hay otra. Ahora, pues, lo que dice mi general acá, nosotros tendremos en nuestra familia algún punto de reunión en caso de cualquier cosa. Muy poco. Mis dos hijas creo que se parecen al papá, que estoy buscando quién es el papá, ¿no? En esta materia. Muy inteligentes salieron, ¿no? Entonces, les enseñé eso. ¿Por qué? Sencillo, cuando ocurre un evento, ¿quién puede llamar por teléfono? Nadie. Colapsa las líneas. Pero si yo le dejo un mensaje grabado, ese sí cae. Yo vivo en el Paraíso y mi punto de reunión es la Plaza Madariaga. Pase lo que pase, voy a estar ahí esperando. Sencillo. Y eso no nos cuesta nada. Tener morral, tener copia de los documentos. Otra vivencia. Ya mi esposa lo corrigió, gracias a Dios. Porque al principio me costó sangre, sudor y lágrimas. Las puertas. Normalmente, a la casa de uno, usted llega, cuando va a dormir, pasa la llave de la puerta, para que no se metan los ladrones. Pero ¿cómo va a salir a la hora de correr? ¿Quién consigue las llaves de su casa y quién la puede abrir al momento? Mentira, nadie. Y que me diga, oye, que me dé la fórmula, pero entre la brincadera, con esos sismos, esos terremotos de esa magnitud, ¿quién se acuerda de, oye, dónde puse las llaves? ¿Tendré puntería? Si uno bueno y sano, le cuesta abrir la puerta, medio enredado o medio paloteado o con susto, ¿lo puede hacer? Mentira. Pero eso son vivencias que han puesto en práctica mucha gente antes que nosotros y ese es el resultado que tenemos que hacer. Una gobernanza de riesgo de desastre. Vuelve para atrás, chamo. La controlo yo ahora. Bien, chévere. Bueno, entonces tenemos esas tres aparte ahí, que es necesario nosotros reflexionemos la gobernanza de riesgo de desastre en las comunidades, en los espacios municipales, en los espacios estatales y por supuesto a nivel nacional. Y ya vemos por qué, porque cuando veamos quién dirige el desastre,
No es ni la Fuerza Armada, ni Protección Civil, ni los bomberos. Ya vamos a ver quién lo dirige. Una cultura de prevención. Yo no sé si mi estimada periodista participó en los cursos que dimos en Protección Civil o de corresponsal de guerra que lo dimos con el CEO. Ahí teníamos una buena experiencia de lo que hay que hacer y qué no hay que hacer. En el caso de prevención, nosotros debemos empezar a discutir, a hablar de este tema en la casa y después llevarlo al colegio. Una gestión de desastre es igual. Adelante. Ah, no, la llevo yo ahora, de verdad. Se le pusieron baterías al control. Reforma de la gobernanza del riesgo de desastre. Ese, como dice el enunciado, los países seguirán necesitando un equipo específico y especializado a fin de prepararse y responder ante los riesgos de desastre. Eso es verdad. La general Tibisay presentó la cosa que no salió muy buena, unos drones para apagar incendios en edificios que tienen los chinos. Llega el camión con el dron, con 500 litros de agua, lo prenden y un edificio de 20, 30 pisos apaga el incendio. Debemos prepararnos, ¿sí es verdad? Y cada día nosotros tenemos que tener mayor sofisticación para esto. Y no es nada, ¿no? Aquí tenemos emergencia y desastre. Los accidentes aéreos, marítimos, industriales, ambientales, en la medida que la amenaza siga creciendo y la vulnerabilidad aumente, habrá mayor demanda en ese sector. Cuando yo tengo una amenaza, fíjense que la amenaza que tiene Colombia ahorita con el volcán de Armero, ya tiene ya como 2 meses en una amenaza ahí, han ido tomando sus predicciones. ¿Cuál es la vulnerabilidad? En aquel momento que murieron esos gentíos en Armero, no estábamos preparados. Ahorita sí estamos preparados, o están preparados los colombianos para eso. Y mientras aumente la vulnerabilidad, aumenta la demanda en este sector, porque es negocio. Así como hay guerra y necesitan armas, para tener un desastre es necesario tener los equipos, no hay otro. Sin embargo, es necesario abordar el riesgo climático. Vean lo que tenemos ahorita, cuando hablando de la Agenda 2030, cuando el amigo Trump todavía no cree que el cambio climático nos está afectando. Ahí lo tenemos. En enero, febrero y marzo tuvimos temporada de frío aquí en Venezuela, el cambio climático. En Europa, lo que ellos llaman DANA, que es la depresión de altura de niveles altos, hasta hoy, Barcelona, Murcia, cualquier cantidad de provincias están inundadas. Aquí en Venezuela, la temporada de lluvia para Venezuela comenzó el 15 de mayo. Oficialmente, pues tenemos 2 temporadas secas, que es del 15 de noviembre al 15 de mayo y la húmeda o lluvia, que es del 15 de mayo hasta el 15 de noviembre. Pero nosotros tuvimos lluvia todo el año pasado, en temporada de sequía, que es a partir de primero, donde los incendios forestales y todo lo demás, tuvimos cualquier cantidad de lluvia, ¿no? Hoy el viceministro de Riego está en Mérida, por desbordamiento de anoche, cualquier cantidad de quebradas y afectaciones. Hoy hemos tenido, yo tengo los reportes de todos los estados, afectaciones por lluvia. Pero entonces, ¿qué ocurre? El riesgo climático, no le hemos parado a eso.
no solo mediante sector especializado y específico, sino a través de fortalecimiento de acuerdos de gobernanza en sectores y territorios. Esto es obligatorio. La misma ley de protección civil habla de que hay la posibilidad que un alcalde pueda decretar un estado de emergencia o de alarma en este caso. Un gobernador también. Y por supuesto el presidente en el 337 y 338 de la Constitución puede hacer un estado de alarma. Pero ¿qué ocurre? El alcalde lo puede hacer en su municipio y dependiendo del evento. Porque es un evento focalizado que puede él atender, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que dice la misma ley de protección civil? Es la concurrencia. Cuando es superado los niveles de respuesta del municipio, debería asumirlo el Estado. Y si el Estado no tiene los recursos, debería asumirlo a nivel nacional, y por eso es que se hacen los decretos de alarma que hace el presidente normalmente. Pero esos decretos de alarma también son condicionados, porque no es como en los tiempos de la Cuarta República, que el gobernador decretaba un estado de emergencia y necesito 20 millones, 40 millones, 100 millones, lo que sea necesario. No. Ahora, la misma ley tiene que ser un comité de protección civil y administración de desastres, donde todos nosotros estamos incluidos, las Fuerzas Armadas, los bomberos, la policía, y cada uno tiene una opinión que se le va a elevar al presidente de la República. Y el presidente, basado en esas consideraciones, va al decreto de alarma. ¿Quién es de Yaracuy? Ninguno, ¿verdad? Voy a hablar mal de Yaracuy. Aquí hubo un gobernador que hizo 10 decretos de emergencia y los reales lo gastó en la Feria del Chigüire y otras cosas más. Para mala suerte de él, ya está en vigencia la Ley de Protección Civil. La fiscal general, que se dio a la fuga, le pidió a Protección Civil que hiciera un informe de cuántas afectaciones tenía el Estado. Y nosotros teníamos las cifras reales. Falso, de toda falsedad, el informe del gobernador. Le dictó una medida de privativa de libertad. Lo que pasa es que el gobernador se fue del país, pero tenía una medida de privativa de libertad. Entonces, hay ese mecanismo permite que la gobernanza sea sana, porque hay transparencia de lo que se está haciendo. Bueno, fíjate, aquí lo dice, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas a medida que la unidad disminuye. Me toca a mí, ¿no? Déjalo quieto. Fíjese lo que estaba comentando. Esa reforma exige una combinación de gestión prospectiva de riesgo. Y vamos a ver más adelante qué es prospectiva y otras consideraciones. Para garantizar que el riesgo se maneje de forma adecuada en nuevas inversiones, gestión correctiva de riesgo, son dos frases nuevas, gestión prospectiva, gestión correctiva, y aquí tenemos una gestión compensatoria que la vamos a ver. Que dice que la prospectiva para garantizar que el riesgo se maneje de forma adecuada en las nuevas inversiones. La gestión correctiva a fin de reducir la vulnerabilidad presente en la capital, en la actual. ¿Qué hago yo con la correctiva? Lo que está hecho está. Entonces yo tengo que hacer un informe de vulnerabilidad y decirme, a este edificio no le queda nada de vida. Hay que demolerlo, tumbarlo, reformarlo, cambiarle las bases. Y la compensatoria para reforzar la resiliencia en todos los niveles. Fíjense que son frases nuevas, prospectiva, correctiva y compensatoria.
Ven estas figuritas aquí. Está el río, está un volcán, están el cure y toda la comunidad, pero nosotros no hemos evaluado el volcán, no hemos evaluado si el río se desborda y qué más pueda pasar. Entonces, aquí se refleja todo lo que está arriba. ¿Cómo gestionar el riesgo en lugar de gestionar los desastres? Dice los indicadores de riesgo, y eso lo tenemos, porque cuando usted hace una evaluación de daño, mundialmente hay algo que se llama EDAN, que es por las siglas, así que es evaluación de daño y análisis de necesidades. Nosotros tropicalizamos una que se llama ERAN, que es evaluación de riesgo y análisis de necesidades. Debe convertirse en una parte inherente del arte del desarrollo. Y eso es obligatorio, y lo vemos día a día. Cuando construimos un edificio debemos tener las normas COVENIN contra incendio, de las escaleras de incendio, de las puertas de emergencia. Eso va incluido en el arte del desarrollo. Porque nada hago con hacer un edificio nuevo, con construcción nueva, y no tengo equipo ni extintores, ni detectores de humo, ni el sistema de alarma automático. Estoy perdiendo el tiempo. Y lo que dice mi general, cuando yo daba allá en la escuela de guerra, yo le pregunté a todos los que eran tenientes coroneles, mayores, ¿no? Eran los muchachos correctos, incluidos. Yo les pregunté, ¿quién de ustedes vive en edificio? Les pregunto a ustedes. ¿Viven en casa? ¿Quién? ¿En edificio? ¿Tú también vives en edificio, chamo? ¿Quién de ustedes tiene plano del edificio? Nadie. Compramos un apartamento muy bonito y lo vamos a ver ahí, lo vimos en el video. Ellos decían, nos engañaron. Apartamento bonito, cercano al cielo, pero era cercano al infierno. ¿Quién vive en casa que haya pedido los planos de las casas? Muy poco. Nos ven en el paquete y listo, ahí está. Pero podremos nosotros exigir que nos den los planos del edificio o del apartamento del edificio, donde están las aguas blancas, aguas negras de electricidad. Estamos en la obligación de pedirlo. Es necesario pedirlo. Donde trabajamos, existe un sitio donde tengamos un mapa de rutas de escape, de señalización de emergencia. Yo creo que es muy poco. Yo he visto muy poco, por lo menos. En la Campiña, en el Fosfoleque, en San Bernardino. He visto poco, yo no sé si en las televisoras deben tenerlo. Pero eso es obligatorio. Eso es obligatorio que sea exigido por el condominio, de los dueños del edificio y por cada dueño del apartamento. Pero no lo hacemos. Lamentablemente no lo hacemos. Dice, el arte de desarrollo no un simple componente adicional, sino una serie de prácticas integradas por su propio ADN para gestionar los riesgos inherentes a la actividad social y económica. Es necesario combinar 3 enfoques. Así como la general habló del triángulo del fuego, que si falta alguno no hay incendio. Aquí ocurre igual. Actividad social y económica es necesario dentro de los 3 enfoques. Entonces, son interrogantes facilitas. ¿Quién tenemos de vecino? Me imagino que como esta es una universidad de seguridad y muchos de ustedes son funcionarios de seguridad, deben conocer quién es el vecino. Ahora no lo hago porque no me dejan salir de noche, por viejo. Pero cuando yo salía, yo siempre identificaba por dónde voy a correr. Aquí, ¿por dónde vamos a correr? Esta puerta está buena, porque esta puerta abre hacia afuera, pero aquella abre hacia adentro, creo. No tenemos puertas
antipánico que se llama. Nosotros deberíamos tener puertas antipánico. No veo ni detectores de humo, ni veo lámparas de emergencia. Y es necesario adecuarnos a esto, ¿no? Si preguntan, bueno, no está más, no está de más. Aquí lo que les comenté anteriormente. ¿Qué es la gestión de riesgo? Chao. Esto no me diste clase de esto, chao. Esta es tecnología nueva, ¿no? Aquí lo vemos. Gestión prospectiva de riesgo es evitar la acumulación de nuevas amenazas. Correctiva, reducir la vulnerabilidad existente. Compensatoria, respaldar la resiliencia de las personas y las sociedades que enfrentan un riesgo residual que no se puede reducir de manera efectiva. Si ustedes aplican estas tres actividades, yo creo que pueden tener una buena perspectiva de lo que es gestión del riesgo, el riesgo y gestionar el desastre. Y aquí viene algo interesante, ¿no? 8 principios efectivos en la administración de desastres. No hablé de políticas públicas, ¿quién gerenciaba las políticas en el país? Aquí tenemos claro establecimiento de políticas. ¿Quién las establece? No hay más nadie sino el presidente de la República. Es el que nos indica las pautas de las políticas a seguir en todos los organismos. El marco legal de apoyo. Digamos, la Constitución que tenemos y tenemos una serie de leyes que nos guían por ahí. Nos dicen cuál es la ley que debemos aplicar para tal cosa. El ente rector. Aquí es interesante la discusión, ¿no? ¿Quién creen ustedes que puede ser el ente rector en desastre? Ay, comisario, díganme ustedes, no me diga que el manita de la caridad. Pero ¿cuál ministro? Eso es correcto. Eso. Tiene que ser, en desastre tiene que ser el ente rector. Y les aclaro, en unas discusiones semánticas, cuando empezó el COVID, cuando hemos tenido la gripe aviar, la gripe porcina, el Ministerio de Salud es el operador, pero el ente rector tiene que ser Interior de Justicia. Sencillo. Este es el mapa de Venezuela. Lo que sucede en este cuadrado hacia adentro de seguridad ciudadana le corresponde al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. No hay más nadie. Que la seguridad, la atención, lo aplique educación, salud, quien corresponda, perfecto, no hay problema. Eso no es discutido porque son funciones inherentes a su ministerio. Pero cuando hablamos de seguridad ciudadana, tiene que ser el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Por eso que cuando estábamos ayer hablando lo de gestión pública, el ponente decía de los estados de alarma. Yo le decía y le dije, mire, pero solamente hay 3 supuestos de estado de alarma, no hay más. Entonces, está una diatriba ahí. Yo le dije, estado de alarma para desastres, catástrofes y otras que puedan afectar a la ciudadanía en un momento dado. Eso es indudable, el 338. Y le decía, el otro supuesto de alarma es el económico, que puede afectar el desenvolvimiento del país. Más nada. Y el tercer supuesto
Es de conmoción interior y de conmoción exterior, que va junto. De ahí no puede existir más ningún otro parámetro del sistema del 338. Mentira. Y fíjense que cuando salió la Constitución, ese artículo trajo algunas veces dudas, porque la gente, ¿qué es lo que piensa cuando oye alerta y alarma? Son cosas diferentes. Cuando nos están robando el carro, suena la alarma. Nos dice que nos están robando el carro. Pero la alerta me da cuando yo estaciono el carro allá afuera, en la oscuridad, y no estoy alerta. Entonces vean que hay una diferencia importante y por eso que el presidente habla de estado de alarma, basado en el 338 de la Constitución. Tendremos un plan marco nacional, tendremos planes integrados, tendremos entrenamiento y práctica, tendremos conciencia pública, tendremos financiamiento. Vamos a ver. Ya se cansó este dicho. Okay. Y aquí está reflejado. El presidente dirige las políticas públicas del país. ¿Quiénes lo secundan? Todos los ministerios. ¿Qué ministerio lidera ciertos desastres o eventos? Hay cada específico cuando tenemos contra eventos fronterizos. ¿Quién lo lidera? El Ministerio de la Defensa y el CEO. No hay otro. Lo demás apoyamos o ayudamos en el desarrollo de lo que está haciendo el Ministerio de la Defensa. Cuando tenemos algún desastre, por eso que el decreto que hace el presidente encomienda, lea lo que es interesante, encomienda al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, conjuntamente con el Ministerio de la Defensa, para que dirijan, coordinen y organicen los desastres. ¿Quién tiene la mayor capacidad de respuesta? Indudablemente que la Fuerza Armada. Aviones, barcos, trenes, lanchas, metros, no hay duda. Porque si el Ministerio de Interior y Justicia va a tener lanchas, cañones, todo lo demás, ya no es su función como Ministerio de Seguridad Ciudadana o Interior de Justicia y Paz. Cada ministerio tiene una responsabilidad definida. Entonces, el presidente dirige la política, cada ministerio hace su política de ministerio y dependiendo de ciertos desastres o eventos, lo dirige el ministerio correspondiente. Si fuera el problema de petróleo, el Ministerio de Energía y Petróleo. Ahí más nadie tiene cabida ahí. Si un problema de salud, como lo dije cuando el COVID, que lleva las vacunas, consigue los médicos, entierra a los muertos y quema los muertos. El Ministerio de Salud. Entonces vemos que en el establecimiento de las políticas están bien definidas las funciones de cada uno. Marco legal. Debemos tener o tenemos leyes A, B, C. Hay contradicciones, algunas veces sí hay contradicciones, pero tenemos un marco legal que nos apoya en la función que hace cada quien de nosotros. La Ley de Seguridad y Defensa, la Ley de la Constitucional de las Fuerzas Armadas, la Ley del CICPC, que es Interior y Justicia, y así sucesivamente. Tenemos el marco legal, empezando por la Constitución. Ente rector, ya lo conversamos, que cada uno de nuestros ministerios tiene una función específica y es rector en cada uno de sus materias. Yo no puedo meterme en el Ministerio de Educación a decir cómo va a educar. El Ministerio de Educación universitaria, superior, media, se encargará de todo lo que corresponda a su tema.
El marco de planificación. Eso ha sido un poco difícil entender. El marco de planificación. Todos nosotros que estamos en algún ministerio debemos tener una planificación de lo que estamos haciendo y de dónde queremos ir y cómo debemos hacerlo. Existe un Ministerio de Planificación y Desarrollo que debe dirigir las políticas de desarrollo del país, pero basado en qué? En evitar las vulnerabilidades y los riesgos. Porque cuando yo hago una autopista, tengo que hacerla con todas las variables posibles para que esa autopista, esa calle, ese puente, esa quebrada, no me afecte a la ciudadanía. Porque no estoy cumpliendo mi función como planificación. Y por eso es que se hacen los planes de la nación. Cada 5 años, cada 4 años, el tiempo que... Porque es el Estado que tiene que planificar lo que quiere hacer y cómo lo debe hacer. Porque si cada quien va a hacer lo que quiera, no estamos muy mal. Y aquí viene parte de lo interesante. Dentro del marco de planificación, debemos tener un plan nacional. Debemos tener niveles de coordinación y niveles de planeamiento. Entonces, niveles de coordinación, uno a nivel nacional, uno a nivel estatal y uno a nivel municipal. Entonces, algo que no se ha institucionalizado a nivel estratégico, que va a nivel nacional, porque el que dicta la política de planificación es el presidente, y por ahí deben ir los tiros. Un táctico, que es el estatal, y un operacional, que es el municipal. ¿Recuerdan cuando les dije de que los eventos los atienden los municipios? Este nivel operacional. Cuando sobrepasa el nivel operacional de este municipio, lo asume el estatal con un nivel táctico y de apoyo. Y cuando es superado el nivel estatal, lo asume el nacional. Dentro, un plan nacional. Nosotros deberíamos tener un plan dentro de todos los ministerios para hacer lo que sea necesario. Una planificación integrada. ¿Qué se requiere? De una planificación, participación de todos los actores, consulta y acuerdo. Yo creo que no es muy difícil. Y tener un plan, un propósito general para poder ejecutar los planes a nivel estratégico, táctico, operacional, nacional, estatal y municipal. Y generar planes integrados a través de un proceso de participación de las partes interesadas a fin de lograr una respuesta combinada, coordinada y efectiva. Porque nada hacemos un plan integrado si no es coordinado, no es combinada y no es efectiva. Hacia allá, ustedes son gerentes, tenemos que ir a lograr estas 3 palabras: combinada, coordinada y efectiva. Lo que le comenté, el organismo principal es usualmente la agencia u oficina de administración de desastres que informa al Ejecutivo. En el caso de desastres. Y le hago un comentario, aquí nosotros tenemos al norte de Margarita, en Nueva Esparta, un volcán submarino que está activo. El volcán se llama Quiquinquén. Está sumergido, pero está activo 24 horas al día, 365 días del año. Y lo tenemos siempre en alerta. En una oportunidad se disparó una alarma del volcán. Entonces, el vicepresidente, que era en ese momento Jorge Argaza, me llama: mira, lo del volcán está, ¿cómo va? ¿No? Está en alerta naranja, no sé qué broma y todo lo demás. Entonces me dice, la gente de BTV, ¿cómo se llamaban los que trabajaban hasta de noche? Eran 3.
¿Perdón? Sobreconducta. Lo de sobreconducta. Te va a llamar la gente de sobreconducta para que usted vea la imaginación que tenemos nosotros los venezolanos. Me llama sobreconducta y les di toda la información que ese volcán anualmente hace erupción, tal, y Pato de Guacharaca. Perfecto, ¿no? Al día siguiente me llamó un periodista a preguntarme por qué yo le había informado al presidente que estaba ese volcán activo. Yo le dije, bueno, malo es que el presidente se entere y no le hemos avisado. Porque pase lo que pase, ese volcán, cuando hace erupción, va a llegar a Venezuela, pero muy disminuido, es verdad. Pero malo es que el presidente de la República no esté enterado que tenemos una amenaza al norte de Margarita. Y le dije, oye hermano, pero si no le aviso, ahí sí verá que yo te metí en un lío. Mi responsabilidad en el momento era informarle al presidente de esa situación. Y listo. Malo es, ustedes recuerdan cuando el tren de Atocha, que le metieron unos explosivos, que Aznar dijo que era el grupo ETA, y no era ETA, era Al Qaeda. Perdió las elecciones. Cuando en Chile, el terremoto de Chile, un tsunami, y no avisaron a la ciudadanía que estaban en sistema de tsunami, que arrasó con la ciudad. Bachelet perdió las elecciones. Entonces, si nosotros estamos informados, yo tengo una mala costumbre, ¿no? Yo recibo muchas informaciones de lluvias, huracanes, tormentas, todo lo demás, y yo lo paso a quien tiene que pasarlo. Si lo asume, perfectamente, si no, también. Pero mi responsabilidad es que yo le tengo dicho a todos los delegados de la Academia de Protección Civil a nivel nacional que me informen lo que sucede en su estado. Igualmente, me imagino que el CEO y todos hacen lo mismo. Eso es porque si estamos haciendo un doctorado en seguridad ciudadana, ¿qué debemos pensar, qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos? Yo le paso a mi hija, a mi esposa, mira, va a llover, no va a llover, está trancada la autopista. Y esa es parte de la seguridad. Y nosotros, de seguridad ciudadana, y nosotros debemos ir hacia allá. No debemos conformarnos con únicamente lo que nos digan la prensa, radio y televisión. ¿Cómo funciona esta integración? Fíjense estos niveles de integración. Lateralmente, mis vecinos. Ascendente y descendente. Estamos hablando de que debemos conocer, practicar todo lo que sea necesario en estos niveles. Lateral, ascendente y descendente. ¿Cómo debe funcionar? Porque yo no hago, el Ministerio de Transporte no debe hacer nada, preparar un puente, una carretera, sin que le informe a Interior y Justicia, a Tránsito. Ejemplo. Ni que le informe a los medios de comunicación, mira, vamos a estar trancada la vía de 8 a 12 del mediodía, por temas de reparaciones. Esto debe existir en todos los niveles, porque es parte de la seguridad. Y yo quisiera que a mí me dijeran, fíjense lo complejo y interesante que es esto, ¿no? Otros países tienen sistemas de alarma. Días atrás, el año pasado, alguien me dice, ¿por qué Venezuela no tiene? No los tiene porque no lo hemos implementado ni lo hemos obligado, porque con normas COVENIN nos obligan a hacer eso. Entonces me decían, y pongo el ejemplo de la universidad, cuando yo llegué aquí, me dijeron, vamos a hacer un simulacro de evacuación. Sí, me parece bien que hagamos un ejercicio anualmente. Entonces pregunté, ¿cuándo se hizo el último? En el 2018. Me parece muy bien. Pero si fíjense aquí son el centro de formación que queda allá al final y este edificio que es para las academias y otras unidades administrativas. Yo le pregunté al que hizo el ejercicio, bueno, ¿y cómo tú te comunicabas
del centro de formación para este centro, si no tienes timbre, corneta, campana, no tienes nada, no, con un megáfono. Coño, hermano, si usted, lo que usted grite allá o cante allá, no se oye aquí. Es imposible que se oiga por el viento, el espacio, no hay capacidad de eso. Fíjese que Chile, en México, tienen sistemas de alarma cuando hay incendio, cuando es huracán y cuando es terremoto. Y eso está normado, pero nosotros debemos empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Tienen alerta de tsunami. Aquí en Caracas no hace falta tsunami, a menos que el Guaire se salga de aceite allá a Petare. Pero debemos pensar y tropicalizar las alarmas, porque la gente dice, pon una sirena, está bien, pero yo puedo entender que la sirena es asociada a bomberos. Pero si es un sismo y pongo la sirena, la gente se equivoca y piensa que es un incendio. En aviación general, lo que hemos volado alguna vez, hay algo que se llama transferencia negativa. ¿Qué es transferencia negativa? Volaba vuela helicóptero y lo pone a volar un avión de hélice, un turbohélice. Aunque vuelan igual, los procedimientos no son iguales. Entonces, si yo oigo una sirena, dice, es un incendio. No, no es incendio, es un sismo. Y para un sismo yo tengo que tener un plan definido qué voy a hacer. Si es un incendio, debo tener también un plan de evacuación definida, qué es lo que voy a hacer y para dónde voy a correr. Ustedes en sus organizaciones, no me echen a mí la culpa, pero pienso que deben hacer. Allá en el IAE, mi primera clase a la maestría de seguridad y defensa, yo le decía, bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí, que hay un terremoto, ¿qué hacemos? No, salimos por la puerta. Por la puerta abre hacia adentro. Entonces, el que llega primero a la puerta, los demás lo ahogan, lo matan, porque no es puerta antipánico. Y las puertas deben abrirse afuera. Porque el que llegue primero se queda pegado ahí. Y nosotros en Venezuela hemos tenido muertes por aplastamiento. Un famoso programa de Estado Sensacional en Carabobo, murieron como 6 o 7 personas aplastadas porque la gente se abalanzó, quería brincar, ¿sale? Y murieron. Recientemente en el Parque del Este pasó lo mismo. Brincaron la valla, que pasó el show, y murieron 4 o 5 personas también. Entonces son reflexiones que nosotros debemos tener, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a receso, pues. Vamos a receso, pues. Y lo dejamos aquí. Aprovechen. Bueno, gracias. Estaban muy buenos los cachitos, el pastelito y todo lo demás, pero vamos a continuar a ver si terminamos entre las 10 de la noche. Ahí entre los refrigerios me hicieron una pregunta que la voy a responder si alguien me ayuda. ¿Qué es defensa civil y qué es protección civil? Los conceptos, ¿no? ¿Por qué se llamaba defensa civil y por qué ahora se llama protección civil? Como no sabemos, voy a lo que yo tengo conocimiento. La defensa civil viene manifestada desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los Macri, la gente, los soldados de Europa iban a pelear, no tenían personal que se quedara con la población civil. Entonces la llamaron defensa a los civiles. Esa es la historia de la defensa civil. Ahora, ¿por qué la diferencia entre defensa y protección? Muy sencillo. Cuando usted va a una pelea y alguien le quiere pegar, usted se defiende y busca las herramientas para defenderse, tiro, pala, patada y lo que sea. Pero en protección es las habilidades para evitar que le pase cualquier cosa. Habilidades adquiridas para evitar cualquier daño.
Por eso que se cambió de defensa a protección civil, porque era una denominación de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía hay países que tienen defensa civil. Otros países cambiaron también su modalidad a protección civil, que es lo lógico, porque estamos hablando de prevención. Seguimos, pues. Un compromiso visible del gobierno, la voluntad del gobierno como tal, la planificación de la autoridad, a quien le corresponde, respaldo financiero, hay que siempre tener dinero, no hay otro. Por eso que en los puntos de cuenta que de decreto de emergencia, el presidente Chávez y el presidente Maduro dice, ¿de dónde salen los fondos? El fondo petrolero, el fondo CanTV, fondo del Tesoro, o quien corresponda que tenga en ese momento el fondo suficiente para respaldar todas las actuaciones anteriores. Bases para legislación. ¿Qué ocurre? Aquí, esto da pie o base para que sea modificada una ley si es incongruente, contradictoria, como vimos al principio, que se pueda discutir y se pueda reformar la ley en pro de una acción mejor. Entrenar y practicar, yo creo que eso lo hacemos en todos los niveles. Un informe para todos los involucrados, incluyendo el público y la prensa, entrenamiento de los individuos a través de sus propios equipos y conjuntos, porque yo como protección civil, yo no puedo operar un tanque de guerra ni un avión. Cada quien en su componente, con sus equipos, hace la simulación de lo que tiene que hacer cada quien. Una práctica regular, normalmente es una vez al año, especificar los periodos en vacaciones, lo que sea necesario, y de allí lecciones aprendidas. ¿Qué sacamos nosotros de ese ejercicio? ¿Qué sacamos de aprendizaje? ¿Qué sacamos de las experiencias adquiridas? Y algo que hay que hacerlo siempre, las actualizaciones. Cuando hablamos del terremoto, vimos la sismoresistencia de los edificios, vimos el calibre de las cabillas, los cinchos y todo lo demás. Lección aprendida, actualizaciones, que eso no puede ser. Tenemos que ir modernizando los equipos, sistemas y todo lo demás para evitar en un momento dado cualquier situación anómala. Conciencia pública. Este es bien interesante, bien importante. Un gobierno, una buena gobernanza hace que podamos proyectar una conciencia positiva de lo que se quiere hacer. Y cuando vamos a ver un poquito más adelante, la parte de los medios, usted va a ver la relación que hay de esa con la conciencia pública. Y, por supuesto, lo que comenté ahorita, el financiamiento. Si no hay financiamiento, es como los chinos. Si no es real, no hay lopa. Eso quedó pegado, George, chamo. Ok, ya arrancó. No está arrancando. ¿Perdón? No, pero no pasa. Ok, para abajo. Y otra vez. Ok, una cultura de prevención y resiliencia, ¿no? Cuando hablamos hace rato, hablamos que no da chance. Pegando hacia abajo. No le tienes que dejar presionado, sino un solo clic nada más. Ya, Sí. como yo te lo voy pasando. Mientras. ¿Tú te llamas Murphy? ¿Ah? ¿Tú eres familia Murphy?
Ok, entonces las inversiones en sensibilización pública, educación y evaluación de riesgo han aumentado. Sin embargo, estos esfuerzos rara o casi ninguna vez han tenido en cuenta las limitaciones sociales. Y lo vemos porque ¿cuál es el sector más crítico? El sector más pobre. Ahí lamentablemente no tenemos otra alternativa. Limitaciones sociales, económicas existentes en torno a la reducción del riesgo. Los que viven en los bordes de quebradas, ríos, lagos, mares, no tienen la suficiencia económica para mudarse o cambiarse de allí, ¿no? Y han renunciado por no abordar dichos riesgos. Conocen la amenaza, pero no saben cuál es el riesgo. Aunque el riesgo sabemos que es la pérdida de vida. En consecuencia, el creciente volumen de información sobre el riesgo no se ha traducido en conocimiento sobre el riesgo. ¿Cuál es el llamado? De que el nivel de preescolar o escolar hasta universitario podamos hablar y obtener información sobre el riesgo. Dale. Una cultura de prevención y resiliencia son aquellos casos que existe una sensibilización limitada ante las amenazas. Personas expuestas tienen una motivación limitada para invertir en su reducción de sus niveles de riesgo. Aunque aquí fíjese que tenemos una pantalla de aviones, pero aquí tenemos el riesgo. Y aquí igual, tenemos unos bloques de piedra, ese concreto, pero todo esto es susceptible a la amenaza que existe acá. Y el riesgo, por supuesto, de que pierdan las viviendas, incluido sus vidas. Adelante. Reto de la información. Y eso ustedes lo ven, ahora con más, se nota más que no hay medios impresos. Ahorita con la internet, WhatsApp, cualquier medio, ustedes pueden tener información, pero no la necesaria que puede hablar de gestión de riesgo. Aunque hoy se genera más información sobre el riesgo de desastre, la misma necesariamente no está a disposición de los hogares, las empresas y los inversionistas. Y esto es una realidad. Por eso les comentaba que teníamos el Nacional, el Universal, Última Noticia, todos los periódicos que teníamos, y se podía hacer una información o sacar una información con relación a los desastres. El interés de los medios es pasajero, y es verdad. Nosotros los venezolanos, tenemos la memoria corta. Se nos olvidó, el único evento que nos queda en memoria de por vida, a los que vivimos esa época, fue Vargas. De resto, más ninguno, porque ¿quién se acuerda de Tejerías ahorita? De Tejerías, ¿quién se acuerda? Nadie. Hasta que vuelva a suceder. Y así sucesivamente. Aquí en Caracas, hace menos de 15 días, un camión se llevó el puente de Chacao. Pero ¿quién se acuerda ahorita de ese puente? Nadie. El de los Ruices, que era el último que se tumbó y se lo llevaban acá ratico. Pero ¿sabe que se hizo un estudio sobre eso? Y no era porque el puente era bajo, sino que los camiones le cambiaban los cauchos, los rines, y ponían rines más grandes y por supuesto se llevaban los puentes. Entonces vean que hay factores exógenos que nos llevan a un desastre. Claro. Claro, es que tenemos la mala costumbre en Venezuela. Yo no recuerdo quién era el alcalde, ¿no? Que mandó a pavimentar el centro Simón Bolívar, túnel. Cuando hicieron el raspado, consiguieron el cemento original del centro Simón Bolívar, que estaba bueno. Entonces, sacaron el asfalto y dejaron el cemento, que estaba bueno. Pero ahí caemos en lo que hemos hablado, las malas prácticas. Hacemos acera, rellenamos todos los huecos y seguimos la planificación. Aquí dice
El interés de los medios de comunicación es pasajero y los reportajes sobre sus causas e impactos de los desastres pueden fortalecer la percepción como elementos exógenos del desarrollo. Y es verdad. Adelante. Fíjese cómo es el enunciado. Información, pero no comunicación. ¿Cómo se llamaba el periodiquito que salía los viernes que era amarillista? No, aparte, Quinto Día no, el que parecían todos los cuartos del tipo con el puñal en el ojo y lo demás. Crónica policial. Crónica policial. Daba una información, pero no comunicaba nada, sino amarillismo. Y todos los días se genera información, divulgan grandes cantidades de información sobre las amenazas, pero todavía no se comprende bien cuál es su riesgo. Decimos, y lo vamos a ver aquí un ratico para que vean cómo ustedes que son gente de seguridad deben analizar lo que van a decir y cómo lo van a decir. Es correcto, claro. No salen las medidas preventivas ni nada más. Adelante, chamo. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes son funcionarios públicos? ¿Están en una organización, en un organismo? ¿Qué quieren ustedes de los medios? ¿Qué quieren los medios de usted? Ayuda para lograr el objetivo operacional. Ayudar a crear actitudes útiles en el público. Proveer información de emergencia. Ayudar a controlar la escalada de daño. Esas son preguntas que debemos hacernos. Porque yo quisiera, como le dije al principio, que por Movilnet, Telcel, el otro, me pudieran decir, están en obligación de hacerlo, no lo hacen porque no quieren. Decir, la autopista Guacaipuro está cerrada, busque vías alternas. Pero nadie hace eso y están en la obligación de hacerlo. La prensa, la televisión, tampoco se han dedicado a dar la información, sino la comunicación, más nada, y lo tiran ahí y el que ven atrás que arree. Sí. Adelante. ¿Qué quieren los medios? Dale todo, dale todo. Ustedes en un momento dado han tenido que dar declaraciones o tendrán que dar declaraciones y esto es lo que se debe, lo que hay que hacer. ¿Qué quiere usted, periodista, editor? ¿Qué quieren los medios? Una historia. Quieren que sean exclusivos. Los accesos sin censura. Hechos. Verdad. Actualizaciones. Predicciones. Interés. Inmediatez. Exactitud en cifras. Confiabilidad y experiencia. Todos los medios quieren esto. Un ángulo humano. Testigos oculares, héroes, villanos, responsables, víctimas. Esto es lo que quieren los medios. Analícenlo o piénselo un minuto para que ustedes vean que esa es la realidad, no solo aquí en Venezuela, sino mundialmente. Adelante. Un ejemplo. Yo le decía a la doctora ahorita que es un ejemplo que se puso mucho cuando se hizo el curso en el CEO de corresponsal de guerra y en el curso de periodista en desastre. Esta es una pregunta obligada. Usted dice, tomó 1 hora controlar el fuego. La prensa dice, el fuego ardió descontroladamente durante 1 hora. La misma información, pero como tú la vendas, la gente lo cree y lo vende. Es verdad. Adelante. Y estas son notas correctas, ciertas, ¿no? Que sucedieron en Venezuela y nosotros las utilizamos como ejemplo. Se sintió en Táchira un sismo de 5 magnitud, 5 grados de magnitud. Sismo de 5 grados se registró en Colombia.
y se sintió al oeste de Venezuela. Esta es la correcta y este es el medio venezolano. Pero vemos cómo lo vendemos, ¿no? Se sintió. Claro, pero el sismo fue en Colombia. Entonces tenemos que tener la semántica para poder informar y comunicar al mismo tiempo. Adelante. Ahora, el tema neurálgico en desastre y para todo. La educación es la base que permite a los individuos comprender el riesgo de desastre, especialmente la educación escolar formal. Lo que uno aprende a medida escolar, más nunca se olvida. Si nosotros nos enseñan desde escolar a tomar las actitudes de hacer cuando un sismo que tenemos metiendo bajo el pupitro, la salida de emergencia, eso no se olvida más nunca. Pero debemos hacerlo desde escolar porque después de viejo no aprendemos. Los planes de estudios pueden contribuir a que se produzca mejoría significativa en la sensibilización ante las amenazas. En principio tenemos que determinar qué es una amenaza, qué es una vulnerabilidad, qué es riesgo, y ya lo vimos. Adelante. Esta otra parte también que va metido en los medios de comunicación, de la alerta temprana a los sistemas de alerta temprana. Yo quisiera que en Venezuela tuviéramos un sistema de alerta temprana y no forense. ¿Qué ocurre? Tenemos el INAMED con limitaciones, tenemos otros organismos que nos pueden dar una proyección o una alerta, pero no lo damos. Y si lo damos ya forense cuando pasó. Yo le decía a alguien estos días que estamos instalando pluviómetros. El pluviómetro es para recolección de agua y medición de agua. Pero cuando ya cayó el agua, ya pasó. Yo necesito algo que me alerte tempranamente la crecida de la quebrada. Sensores eléctricos, fotoeléctricos, de campana, de lo que sea necesario, pero no después decir, no, ahí se recogió 30 litros por metro cuadrado. Ya es forense. No tiene sentido, eso ya pasó. El desarrollo y la aplicación del sistema de alerta temprana es uno de los ámbitos donde se ha realizado progreso. La mejora de la vigilancia y los propósitos de riesgo. Y aquí tenemos unas imágenes de conocimiento del riesgo, monitoreo y alarma, comunicación y respuesta. Este más o menos sería el esquema a seguir en este sistema de alerta temprana. Adelante. ¿Sí? La conectividad de los ordenadores, PC, telefonía, móvil, TV, han contribuido ciertamente a la transformación de la alerta temprana, porque si no fuera por WhatsApp, Twitter y todo lo demás, estuviéramos complicados, porque no hay forma ni manera de comunicarnos con nadie. Aún cuando se han evidenciado grandes progresos en la materia, siguen existiendo deficiencias en la integración de la información exhaustiva sobre el riesgo y la información sobre la alerta. Alertas y amenazas es insuficiente, y es verdad. Sin embargo, sigue siendo poco frecuente que las alertas proporcionen información sobre el nivel de riesgo. Mientras los medios de comunicación no comuniquen, no informen cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, ahí tenemos el serrucho trancado. ¿Sigue? Ok, este es la última lámina. Vamos a ver qué pasó después con el terremoto de Turquía. Adelante. Quiero que vean, vimos el primer video, la destrucción. Ahora vamos a ver la respuesta y rehabilitación que ha hecho Turquía. Nice rüyaların kuytusunda kulakları parçalayan bir ses duyulurken semada bu tozu dumana katan bambaşka bir kırılma. İnsanoğlu gama boyun eğmez ama bazı acıların yükü bambaşka.
Sokaklar, Hay una grieta del terremoto de 120 kilómetros. boydan boya. Nice hatıra kaldı. Vean el nivel de daño. Todos estos son edificios Gün doğdu. derrumbados Göründü ya. şafak. Karın sevinci güldürmez. Y teníamos el cambio climático Güneşin de sıcağı nieve. ısıtmaz. Vean, apocalipsis ahora. Acılar büyürken yürekte enkaz enkaz. Ben öleydim. Sese bir ses. Yasa bir dua. Acıya bir çare. Evlat, yar, ana, baba, kardeş, eksik birer hikaye. Büyük acıların dili yok. Gözyaşı neylesin hale? Yalnız değilsin diyenlerdir deva bu derde. İnsanlık can kurtarmaya azmettiğinde artık toprağa değen eldedir mücadele. Umutsuzluk yaraşmaz bu kedere. Este video lo tienen 90 países, Kurtuluşun ümidi los que milletimizin participamos recién allá. merhamet dolu yüreğinde. Y este video, que va a ver que sale de Venezuela. Eller uzanırken semaya, dualar dillenirken hakka, gidenlerin mekanı cennet olsun, ebedi dünyada. Yasımızın acısı silinmez bu toprakta. Şimdi birdir acının yüzlerdeki izi, sarıp sarmalamaktır asıl olan kederi. Vatan toprağının her karışından yankılanır birliğin sesi. Yetişti yaraları sarmaya devletin müşfik eli. Sardı, sarmaladı insanımızı, Anadolu'nun koca yüreği. Estos jóvenes son mineros que fueron traídos de las minas para que pudieran apoyar a los que estaban haciendo rescate, apuntalamiento de los edificios. Uno de los rescates de gente viva. Vean la magnitud de daño, ¿no? Kimdir onlar? Sesimi duyan var mı? Diyerek geceye korkusuzca ses verirler. Alınlarında ışık, umuda söz verirler. Teşekkürler abi. Abdülali. Bir şey değil oğlum. Ne demek? Onlar ki her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur inancını düstur edinenler. Onlar ki taşların, molozların, betonların arasında kendi canları şöyle dursun, nice eli tutup, nice cana dokunup umudu var edenler. Dur Yusuf'cum dur. Sakin ol, seni kurtarmaya geldik biz. Su ister misin? Sana bir şey soracağım. Yok, daha muayene olmadım. Asrın felaketi yaşanmışken toprağımızda dost eller uzandı yaramıza. Bir kardeşlik Son los países participantes en la misión. dini, milleti, ırkı, rengi yok. Acıyı bölüşürken de, mutluluğu paylaşırken de gözü gönlü tok. Coğrafyaları aşar da koşar kardeşlik. Gücü çok. Bu topraklar nice alimlerin, erenlerin yurdudur. Bir olanların, iri olanların, diri olanların gönül harcıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz diyen Anadolu'dur. Bundandır biz her zorluğu aşarız diyen içimizdeki cevher, sarsılmaz bu toprağın gönlündeki minber. Vean el edificio, ¿eh? Y vean la rehabilitación rápidamente, ¿no?
son contenedores para refugiados. Omuz omuza bir olduk, toprağımıza yaraşır bir gayretle. Asrın felaketini, asrın dayanışmasıyla aştık, gönül gönüle. Vean la recuperación tan rápido, ¿no? Bak, el birliğiyle ayaktayız yine. Bak, sözümüz var, her gün yeniden doğan güneşe. Çocuklarımızın gülüşüne, yarınlarımızın yeşerişine. Devletimizin gücü, milletimizin azmiyle, dünün mirası, Türkiye yüzyılının imzası ile, ezelden ebede güçlü Türkiye. Adelante, en la última. ¿Sale? Esta es una señora chilena. Vean lo que dice. El histórico de los desastres ha constituido hasta hace muy poco un campo no entendido por los investigadores. Gracias. Si tienen alguna pregunta, cuestión. La pregunta la responde Christopher. Gracias. Agradeciendo muy bien usted ya. Sí, ok. Agradecemos muy bien al licenciado Luis Ernesto Díaz Curbelo. Después pasa por la taquilla. Por todo su valioso conocimiento y labor realizada en estos terremotos, inundaciones y afines. Deseándole que tengan muy buenas noches y recordándoles que la próxima clase de este doctorado en Seguridad Ciudadana es el próximo jueves 8 de junio. El cual estará Servicio Penitenciario con el doctor Rangel, quien es el director nacional de pregrado de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Tengan todas y todos muy buenas noches.